Señores, de regreso estamos con el consumidor y como habíamos anunciado al inicio del programa, nos visita el doctor Peralta, Hensel Peralta, y con él vamos a hablar acerca del cáncer de próstata. Él es urólogo, un gran placer, Hensel, tenerlo en el programa. Mío, Pablo, qué bueno que esté con nosotros y que podamos hablar sobre este cáncer, que es uno de los más comunes. Claro, es el cáncer a nivel mundial en la patología prostática del hombre, sí, más común que hay. Así es. Antes de empezar a hablar del cáncer, vamos a hablar del órgano en sí. ¿Qué es la próstata? La próstata, bueno, la próstata básicamente es un órgano glandular, sí, en este caso, que se encuentra por delante de la vejiga, okay, y está en comunicación con el recto, exactamente delante del recto. Este órgano, esta glándula, produce líquido para que el semen se mantenga más viscoso. Okay. Entonces, por eso es que la patología prostática investigar y que es básicamente el urólogo el que la trata. La parte de este funcionamiento, porque mucha gente relaciona el tema de la próstata también con el comportamiento sexual, la respuesta sexual, la sexualidad, la posibilidad del hombre también de poder procrear, ¿no? Claro. Hay una relación directa, sí, doctor, claro ¿verdad que sí? Claro que sí, porque sí, básicamente la próstata, es, como te decía anteriormente, es lo que agrega líquido para que el semen, en este caso, sea de manera productiva para la fecundación. La fecundación. Exactamente. Tenemos una encuesta, doctor. Salimos a la calle y preguntamos a nuestros televidentes qué provoca cáncer de próstata. Y nos gustaría que viéramos esto antes de empezar a hablar sobre el tema. Así que vamos a ver qué piensa el dominicano con respecto a este tema. Perfecto. El retener la orina, eso produce un daño fuerte en la próstata. Mucho alcohol, poco alimento, ¿entiendes? Poco alimento. Por descuido de la gente, no ir al médico. Primero, el cáncer de próstata se produce por una mala alimentación. El cáncer de próstata lo produce el calentón, durar tanto tiempo sin orinar. Cuando usted llega a su casa bien sudado, bien cansado, que usted agarre y se mete al baño de una vez y se baña, eso puede ayudarle a cualquier infección y aumentarle el cáncer de próstata también. El tomar mucho alcohol, cosas picantes, comer muchas cosas picantes y mucha fritura también y la grasa. Caliente de uno está, por ejemplo, nosotros los choferes, que vivimos aquí las 24 horas cogiendo todo caliente. Doctor, ¿qué le pareció? Bueno, hay muchos tabúes en la República Dominicana. Hay muchos tabúes con el tema del cáncer de próstata. Claro que sí. Básicamente existen 3 factores de riesgo. Pero disculpe que le interrumpa, doctor, Claro pero sí. Yo he escuchado, por ejemplo, el tema del caliente. Mucha gente ha relacionado siempre el tema de la calentura con la cistitis, y con esto mismo el tema de problemas en la próstata. El hecho de que haya una temperatura, o sea, uno esté sentado en un asiento todo el tiempo, que esté, porque caliente, ¿a qué llamamos caliente? Tal vez una temperatura 30 grados, qué sé yo, pero ¿eso puede hacer daño a la próstata en sí? A la próstata per se, para el cáncer de próstata no. Sí. Per se no puede hacer, no es un factor de riesgo para tener un cáncer de próstata. Eso es totalmente una falacia. El tema de otras cosas que hablaban ahí de la alimentación, ¿tiene relación con el cáncer de próstata? Básicamente todavía no se sabe per se qué provoca el cáncer de próstata. Okay. Pero sí sobre todo los japoneses tienen una tasa menor de cáncer de próstata. Entonces puede ser por la alimentación, mientras que en los Estados Unidos la tasa de cáncer de próstata es más alta. Pero los japoneses tienen una alta tasa de cáncer gástrico. Entonces puede hacer que tenga alguna relación con la comida, pues, con los efectos ambientales. Entonces va de la mano. Todavía no se sabe per se, pero sí se ha visto que ese factor, pues en la comida, factor ambiental, pueda tener alguna relación. Usted hablaba que entonces hay 3 factores que pueden determinar el cáncer. ¿Cuáles son? Claro, los factores de riesgo para cáncer de próstata son a mayor aumento de edad, entonces mayor predisposición a tener cáncer de próstata. Otra causa es la raza, la etnia. Básicamente en los pacientes de raza negra tienen mayor predisposición a tener cáncer de próstata. Posteriormente van los americanos, en este caso
los blancos, Sí. caucásicos, Sí. y en tercer lugar van los hispanos. Eso Ok. en la población de Estados Unidos, donde se estudia todos esos factores de riesgo. O sea que la raza negra son más... Son más predisposición, claro. Sí, hay más predisposición para el tema. Claro. Y el tercer factor Sí. es una herencia, la genética, básicamente. La genética. Bien. Un paciente que tenga el padre con cáncer de próstata, o en este caso hermanos, un tío, tiene más predisposición y tiene que hacer un chequeo antes de lo normal, de lo rutinario, Sí. que es a partir de los 45 años. Los pacientes tienen que visitar al urólogo a los 40 años. ¿Cuáles son los síntomas, doctor? Porque aquí es que vamos a entrar en el tema, los síntomas de un cáncer de próstata. Tenemos varias preguntas que nos han hecho en el Twitter, pero nos gustaría antes de hacer las preguntas que usted nos explicara cuáles son los síntomas reales Bien. que hay del cáncer de próstata. El cáncer de próstata no produce síntomas. Ok. Eso es uno. Ahora, como dije anteriormente, como el cáncer de próstata, un factor de riesgo, es el aumento de la edad, entonces, como la próstata no solamente puede tener cáncer, puede tener agrandamiento prostático, entonces se confunde la hiperplasia prostática con ¿Qué es el eso, cáncer de doctor? próstata. La hiperplasia prostática no es más que el agrandamiento de la próstata y hace un efecto obstructivo Ok. de la próstata, entonces no es lo mismo. Ahora, si el cáncer es avanzado, entonces ahí sí el cáncer puede salir a los huesos y puede producir el dolor. Por eso, gracias a Dios, aquí en la República Dominicana estamos cada vez viendo menos pacientes así Sí. por la detención temprana, ¿bien? Y por el chequeo de los pacientes a edad temprana. Yo he escuchado también hablar del tema de síntomas, cuando habla de síntomas de cáncer o de problemas en la próstata, es cuando el problema es para orinar. Problemas para orinar. Sí, se orina intermitente, como con chorritos así. ¿Es cierto esto, doctor? Eso es, como dije, va de la mano Sí. con el agrandamiento prostático, que va de la mano inclusive con la edad. Sí. A mayor edad, todos los pacientes a partir de los 50 años, la próstata va a ir comenzando a agrandarse. Entonces va a producir los síntomas prostáticos. Es como si hay una cápsula de la próstata, entonces como crece hacia adentro, Sí. una manguera igual la va tapando. Ok. Pero esto es por el agrandamiento prostático, no por la patología del cáncer de próstata per se. Ok, sangre en el semen, perdón, o en la orina. ¿Pudiera ser también? Pudiera ser, pero es muy difícil que un paciente se presente con esa sintomatología. Ok. Sangre en la orina, básicamente nos vamos a otro tipo. A los riñones. A los riñones, Sí. a cáncer de vejiga, Sí. a cáncer inclusive en todo el aparato genitourinario, pero para cáncer de próstata no va de la mano con el Doctor, mismo. y el hecho que usted dice que es asintomático, puede que sea asintomático el cáncer. Claro. Entonces lo hace más peligroso. Sí. Me refiero porque si tú no tienes síntomas, mucha gente, si no te duele nada, tú no vas al médico. Y es un criterio que tenemos los seres humanos que es errado, ¿no? Pero obviamente es así. Entonces, cuando ya aparece un síntoma, estamos hablando de que ya el problema es un poco más grave de tratar. Claro. Por eso es que se recomienda actualmente de que uno debe de chequearse temprano. Como el cáncer de próstata no tiene esa sintomatología que presenta otras enfermedades, entonces la prevención del mismo es con el antígeno prostático y con el tacto rectal, que van de la mano cada uno de los mismos. Ok. ¿Bien? Y quisiera que entráramos en esa parte, el tema de la prevención, antes Perfecto. de entrar ya al tratamiento y ese tipo de cosas. Pero la prevención, ¿qué podemos hacer para, sabiendo ya, según nos explica, que este cáncer es silente, Indolente, exactamente. entonces, ¿cómo podemos nosotros prevenirlo? ¿Cómo podemos hacer para para agarrarlo a tiempo, en todo caso? Sí. Ahora, actualmente lo ideal es que el paciente, el hombre en este caso, porque es una patología del hombre, Claro. vaya a una consulta con su urólogo de manera temprana, para así, en este caso, mandarles a hacer los estudios al lugar, un PSA, aparte de las analíticas generales, un hemograma, un examen de orina, un chequeo completo. Y por ahí mismo investigamos la parte de la patología cancerígena del cáncer. ¿A partir de qué edad se recomienda ya empezar a hacerse esos estudios? Hay diferentes guías actualmente, pero actualmente la recomendación es a partir de los 45, 50 años, y si hay un familiar de primer grado, empezarlo a los 40 años. Si el Ok. paciente, hay otras recomendaciones que son
que a partir de los 40 años de edad se hace un primer chequeo con el PSA, con el examen de sangre, y si ese análisis, si ese estudio de laboratorio viene con valores bajos, por debajo de 1, entonces se recomienda que entonces a los 45 años pues comience su chequeo, y ahí anualmente, cada vez que vaya a un chequeo urológico. Y tiene que hacérselo anualmente. Claro. La recomendación es anualmente. Sí, porque es lo mismo, estamos haciendo prevención. No queremos que esos pacientes lleguen a como venían antes, con un cáncer metastásico ya a los huesos, que a se los había órganos. movido, claro. Exactamente, y ya lo que se puede hacer en este paciente es muy poco. Hay muchos mitos y también muchos tabúes en el dominicano y con el tema de estos estudios, el estudio del tacto rectal, ¿no? Y entonces siempre se habla de que no, de que no puedo ir, que yo soy muy macho, que el hombre no podía eso. Claro. Y obviamente que son mitos y tabúes que debemos eliminar. Obviamente eso no te va a convertir en nada que tú no seas anteriormente, o sea que el hecho de que tú vayas y te hagas un tacto rectal no necesariamente sea algo pecaminoso, claro. No es pecaminoso. Claro, como dije anteriormente, el PSA junto con el tacto rectal van de la mano para diagnosticar el cáncer de próstata. Si se le hace de la manera correcta, si se entra en confianza con el paciente en un ambiente de armonía, no debe de molestar el tacto rectal, pero sí es necesario porque van de la mano. Un 5% de los cánceres se detectan bajo el tacto rectal. Sí, así es, yo he escuchado que muchos doctores, también los más de la escuela vieja, ¿no? De la vieja escuela, hablan de que el tacto es el más efectivo. Todavía, yo no sé si usted es dentro de esa escuela, pero hablan de que el tacto rectal es el más efectivo para detectar problemas de la próstata, más que el PSA es importante. Pero el tacto rectal dicen que sí, que es más efectivo. Como dicen la gente, quien no mete el dedo mete la pata. Sí. Pero es como dije anteriormente. ¿Cómo es que dice usted? El que no mete el dedo mete la pata. Claro. Entonces, un chiste de urólogo. Claro. Entonces, van de la mano. Pero sí, el tacto rectal, como el cáncer de próstata, crece en la periferia de la glándula. Sí. Entonces, a través del tacto rectal uno puede diagnosticar cáncer de próstata. Pero es, como dije, van de la mano junto con las analíticas de sangre, con el PSA en este caso. Doctor, entonces, entrando al tratamiento, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Cómo se trata cuando ya se determina, ¿no? Primero hay un estudio que determinó, obviamente, que hay algún tipo de presencia de cáncer. ¿Cómo se trata? Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Claro. Posteriormente, el paciente ya fue chequeado, evaluado, y se le hizo una biopsia confirmatoria que dice que el paciente tiene un cáncer, a diferentes tipos de cáncer. Sí. En este caso, cuando ya tenemos el diagnóstico, se pasa a hacer estudios complementarios para estadificar básicamente el cáncer de próstata. Ya estadificado, entonces, vemos en qué categoría lo ponemos. Y el tratamiento, existe una amalgama grandísima de tratamiento para el cáncer de próstata hoy en día. Actualmente los tratamientos curativos para el cáncer de próstata, en este caso cáncer de próstata que están localizados en el mismo, que no han salido a la periferia, básicamente se dividen en dos tratamientos curativos, que son la cirugía y la radioterapia. Hay otros tratamientos que inclusive van desde observación del paciente, la quimioterapia, la hormonoterapia, que son otro tipo de tratamiento para el cáncer de próstata. Pero básicamente tratamiento curativo, la cirugía y la radioterapia. Tenemos, doctor, aquí unas preguntas que quisiera hacer en nuestros seguidores del Twitter. Me pregunta Maribel Rodríguez, si un hombre retiene su eyaculación o es estimulado y no eyacula, ¿puede dolerle los testículos? ¿Hay alguna relación esta con el cáncer? No está relacionado con el cáncer, pero sí, básicamente, aquellos pacientes que retienen la eyaculación van a presentar dolor testicular, ¿bien? Pero relación con el cáncer per se no la tiene. ¿Por qué sucede esto? Perdón, doctor. ¿Por qué sucede esto, doctor? Del dolor cuando se retiene la eyaculación. Básicamente, uno está bloqueando un estímulo en el cual es normal en aquellos pacientes que al momento de tener una relación sexual o al momento de pues, producirse, de tener algún evento con su excitación, y se paran pues los testículos que producen los espermatozoides y que en este caso van de la mano con la próstata. Entonces se retiene y produce pues el dolor a nivel testicular. Doctor, entonces la parte de la funcionalidad sexual,
a partir de que exista un problema en la próstata? Es una de las preocupaciones también de muchos hombres que a veces dicen, yo no me quiero operar, porque una de las operaciones es también la eliminación de la próstata, uno de los tratamientos que se dan, ¿no? Del tema. Y hablan de lo posterior, del temor posterior. Conozco de casos de personas que han muerto, por desgracia, porque prefirieron no hacerse la extracción de la próstata por el temor a ese, no, ya yo no soy un hombre porque no voy a tener erección. Explíqueme esa parte, ¿cómo afecta cualquier tratamiento que se haga o cualquier problema de la próstata el tema de erección y si hay solución para este problema de erección posterior? Claro que sí. Mira, cuando uno hace el diagnóstico de cáncer de próstata, uno hace una serie de evaluaciones, en este caso, para ver la potencia del paciente. ¿Qué es la potencia del paciente? La potencia del paciente, la potencia en este caso es la forma en que el paciente tiene suficientemente erección para mantener una relación sexual activa. Bien, entonces sí la cirugía puede afectar la potencia sexual. Tenemos que ver una cosa, estamos bregando con una patología oncológica, que lo que queremos es salvarle la vida, estamos luchando contra un cáncer. Entonces, sí puede verse afectada tanto con la cirugía como con la radioterapia, que como dije anteriormente son los tratamientos curativos, sí se puede ver afectada la potencia sexual en este caso del hombre. Es un riesgo que se puede tomar, pero es como dije, el gol de nosotros, el gol estándar de nosotros es erradicar completamente el tumor. Pero posterior a que ya, bueno, se operó, el paciente todo todavía, ¿hay procesos que pueden volver a dar esa potencia? ¿Existen algunos mecanismos? Sí, actualmente existen pastillas que ayudan a la recuperación de los nervios, que cuando uno está haciendo la cirugía, en este caso, ayudan a poner el paciente en estado, que en este caso son lo que comúnmente oímos por ahí, que son los estimulantes sexuales. Exactamente. Entonces, se le da una dosis, pero si el paciente ya al año y medio, a los 2 años, el paciente no tiene, en este caso, una potencia sexual, no tiene erección, entonces sí existen otras alternativas, como son la colocación de prótesis a esos pacientes. La famosa, las bombitas y las cosas. Exactamente. Tenemos aquí en la República Dominicana se cuentan con diferentes tipos de prótesis para aquellos pacientes en los cuales tienen una alteración, en este caso por una cirugía, por cualquier otra causa, radioterapia inclusive lo puede causar, a tener esos pacientes que necesitan pues tener su desarrollo sexual con su pareja. Tenemos una llamada. Buenos días. Hello, buenos días. Hello. Hello. Sí, se cayó la llamada. Se cayó. Sí, se cayó. Ahí están los teléfonos en pantalla, señores, para que hagan sus preguntas al doctor sobre este tema. Entonces, doctor, sí se puede. Entonces, hay vida después de la cirugía, ¿verdad? Hay vida después de la cirugía. Tenemos soluciones para eso. Lo que quiero recalcar aquí, Pablo, es que básicamente tenemos que enfocarnos en algo per se. Es una patología en la cual estamos poniendo con un paciente que tiene cáncer, es decir, esa palabra que a nadie le gusta oír, que queremos solucionar el problema, básicamente, para que ese paciente tenga una sobrevida de más de 10 años. Ese es el tratamiento que nosotros vamos a buscar, ese es el gol de nosotros. ¿Tiene cura el cáncer? El cáncer prostático. Prostático. En etapa temprana, por eso el chequeo temprano, tiene cura. Como dije, la cirugía y la radioterapia que están, actualmente son los tratamientos curativos, permiten o pueden tener al paciente una sobrevida de más de 10 años. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que uno busca. Que ese paciente pues pueda compartir con sus nietos, con sus familiares. Entonces, eso es lo que uno busca. Doctor, ¿y qué se siente? O sea, bueno, cuando usted hace, por ejemplo, el tacto rectal, ¿cuáles son ¿Qué ustedes buscan para determinar que hay alguna irregularidad? ¿Qué tema, cómo se presenta la próstata? Claro. Básicamente, cuando uno hace un tacto rectal, en patología de cáncer, en este caso, uno busca nódulos a nivel de la próstata. Y ver qué tan adherida está la próstata de los tejidos circundantes. Dígase, si está muy adherida, si está fija la próstata, si ha agrandado, si ya pasó al recto,
Entonces ya todo eso uno busca con el tacto rectal. Okay. Básicamente si uno hace un tacto rectal y encuentra un nódulo prostático, un nódulo fijo duro, entonces se le manda a hacer la biopsia sonodirigida. Entonces ahí la sonografía va a decir, pues tiene un nódulo y se va a tomar muestra de la misma. Y ahí, en caso de que tenga alguna alteración celular, pues va a reportar o no la presencia de cáncer. Doctor, el tema del tipo de alimentación y la calidad de vida que tengamos, ejercicios, la comida sana, ¿tiene alguna relación con la cura o con la prevención del tratamiento del cáncer de próstata? ¿Sí? Como te dije anteriormente, los asiáticos tienen menos tasa de cáncer de próstata en comparación con las sociedades europeas, en este caso, que llevan las estadísticas, y la norteamericana. Hay un dato importante, que los asiáticos, en este caso los japoneses, dentro de Japón tienen menos cáncer, pero cuando hay inmigrantes a Estados Unidos, se ha visto que estos japoneses son más propensos a tener cáncer de próstata. Mira qué interesante. Una llamada, buenos días. Sí, buenos días. Sí, buenas. Sí, ¿de dónde nos habla? Sí, una pregunta para el doctor, por favor. ¿Aló? ¿Sí? Una pregunta para el doctor, por favor. No escucho, señor, por favor, súbale un poquito. Dígame la pregunta. Si una persona tiene los síntomas, que orina intermitente, como usted dice ahorita. Ok. ¿Eso a qué se debe eso? Si tiene menos de 40 años. ¿Menos de cuánto? De 40 años. Menos de 40 años y orina intermitente. ¿Qué puede ser eso? Mira, las causas de la patología prostática, recordemos que la próstata no solamente puede sufrir de cáncer, también puede tener otras alteraciones, como dije, agrandamiento, inflamación. O sea, no es la única enfermedad que tiene la próstata. Es lo mismo. Si un paciente que esté orinando mucho, antes de los 40 años, dijo el caballero, puede ser hasta una infección de orina, una prostatitis, que tenga no solamente eso, tenga problemas en la vejiga. Por eso es que hay que tener... ¿Una enfermedad venérea podría ser, doctor? Podría ser también una enfermedad venérea. Es decir, hay muchas causas que puede tener un paciente que tenga intermitencia urinaria, que es el término en este caso. Intermitencia urinaria. Y más en estos pacientes jóvenes, menos de 40 años, dijo el teleoyente. Otra llamada, buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? De aquí de Sabana Perdida. Bienvenida, adelante. Sí, gracias. Yo quería decir al doctor que yo tengo un primo que lo operaron de la próstata y le dejaron la sonda. Entonces una amiga me dice, él tiene que tener cáncer porque le dejaron la sonda. Entonces yo quisiera que usted me dijera algo al respecto. Gracias. Bien, básicamente cuando uno opera la próstata, ya sea o por agrandamiento o por un cáncer de próstata, por cualquiera de las dos patologías, se le deja una sonda por un tiempo al paciente. Si es por agrandamiento prostático, básicamente la sonda nos va a servir a nosotros para que posteriormente extirpamos la parte glandular de la próstata y dejamos la cápsula. Entonces esa sonda nos va a ayudar a nosotros a que haya un lavado continuo de la vejiga y que no se tape con coágulos, ¿bien? Pero esto es por siempre, doctor. No, esa sonda se queda un tiempo pertinente, alrededor de 5 o 7 días. 5 o 7 días, ok. 5 días, como máximo 5 días, ¿bien? Si hay algún trastorno, ya sea porque el paciente no cicatrizó bien y eso, pues entonces se le deja un poquito más en la sonda. Pero es un proceso, es luego de una cirugía. Claro. De una cirugía. Si es por cáncer de próstata, entonces como una extirpación, se llama una prostatectomía radical, se extirpa la próstata junto con las vesículas seminales y conductos deferentes. Entonces se le deja un tiempo aproximado dependiendo de 10, 14 días hasta 21 días. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, ¿de dónde nos habla? Le habla de La Romana. Bienvenida, adelante. Bendiciones para ustedes. Gracias. Amén. Es un tema muy importante, especialmente para los hombres. ¿Qué hay de eso de que la persona que monta bicicleta, especialmente el hombre, con el contacto del sillín, que tiene algún problema de que se le altere la próstata o usted salga elevado? Muchísimas gracias por su llamada. Sí, bien. Los pacientes ciclistas, básicamente, que tienen un trauma continuo,
a nivel del área de la zona pélvica, en este caso, tienen una inflamación, puede tener una inflamación más aguda de la próstata, ¿bien? Sí. Entonces, esos pacientes, en los cuales, en este caso ciclistas, tienen que hacerse un chequeo más temprano para la patología prostática del cáncer. Sí tienen que hacerse un chequeo más temprano que la población general. Esos pacientes que son ciclistas, que hacen ejercicios, que producen trauma a nivel pélvico, sí tienen que chequearse. Otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, ¿dónde nos habla? De San Pedro de Macorís. San Pedro, bienvenido. Sí, quiero hacerle una pregunta. Yo, al transcurso de la noche, orino mucho. A veces me levanto hasta 5 veces a orinar y 6. Y tengo también que a veces, es decir, voy a orinar y lo que orino un poquito. Y no con la fuerza que orinaba antes. Ok. Perfecto. Sí. Bueno, básicamente esos pacientes que tienen aumento, nicturia se llama, que se levantan muchas veces de noche a orinar, es básicamente por un problema de un agrandamiento prostático, no por el cáncer per se. Paciente, como dije anteriormente, a mayor edad, mayor agrandamiento de la próstata, esos pacientes comienzan a tener a levantarse mucho de noche porque comienzan a retener orina, comienzan a tener disminución del chorro. Es igual que una manguera, usted la tape, el chorro va a salir más finito y se le va a quedar una cantidad de orina entonces en la vejiga. Entonces por eso es que esos pacientes de noche, por lo regular, no solamente la patología prostática, puede haber otras causas, pero por lo regular en hombres mayores de 60 años que se levantan mucho de noche, deben de hacerse un chequeo urológico para descartar la probabilidad de una hiperplasia prostática, de un agrandamiento prostático. Doctor, de verdad que muchísimas gracias por su participación. Agradecemos muchísimo el hecho de que nos haya dado tanta luz con respecto a este tema y que tantos mitos que hay con respecto al tema de la próstata y cáncer de próstata pudiéramos de alguna forma u otra ayudar a nuestros televidentes a sacarnos de la cabeza. Un gran placer, doctor. El placer es mío. Qué bueno que estuvo con nosotros. Doctor Hensel Peralta estuvo con nosotros, es urólogo, y de verdad que agradecemos muchísimo su participación. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el doctor Wilfredo Mañón estará con nosotros. No se vayan.